En la sombría oscuridad del futuro lejano, donde la realidad y la pesadilla se entremezclan, los poderes del caos representan quizá la amenaza más aterradora para la propia existencia. Más allá del reino material se encuentra la urdimbre, una dimensión de energía pura, emoción descarnada y posibilidades ilimitadas. Este reino de otro mundo, hogar de seres de poder insondable, lleva mucho tiempo intentando corromper y transformar la vida mortal en formas nuevas y horripilantes. El concepto mismo de seres híbridos, criaturas nacidas tanto de esencia daemónica como mortal, representa uno de los aspectos más fascinantes e inquietantes de la influencia del caos. Tales entidades tenderían un puente entre dos estados de existencia fundamentalmente opuestos, el material y el inmaterial. Las implicaciones de tales uniones desafían nuestra comprensión tanto de la biología como de la metafísica en el universo de Warhammer 40.000. A lo largo de la historia, numerosas leyendas hablan de seres que no eran ni completamente demonios ni completamente mortales. Estos relatos abarcan innumerables mundos y culturas, desde primitivos planetas feudales hasta civilizaciones avanzadas. Algunos describen guerreros de fuerza imposible y habilidades sobrenaturales, mientras que otros hablan de monstruos que desafían toda explicación racional. Pero separar la verdad de la ficción, los hechos reales de la imaginación febril, requiere un examen cuidadoso tanto de los registros históricos como de las pruebas contemporáneas. La búsqueda del poder a través del caos a menudo conduce a los mortales por oscuros caminos de transformación. Los poderes ruinosos ofrecen dones que difuminan la línea entre la carne y la materia urdimbre, entre la realidad y la locura. Sin embargo, la verdadera naturaleza de estos cambios, y si pueden dar lugar a seres híbridos estables, sigue siendo uno de los secretos más celosamente guardados de la galaxia. Comprender esta posibilidad requiere ahondar en los fundamentos de la naturaleza, tanto daemónica como mortal. Los demonios son seres de energía y emociones puras, que carecen de forma física en su estado natural. Los mortales, por el contrario, son criaturas de materia, sujetas a las leyes de la física y la biología. La intersección de estas fuerzas opuestas crea una paradoja que ha intrigado a los eruditos, aterrorizado a los fieles y tentado a los ambiciosos a lo largo de milenios. Esta cuestión toca algunos de los aspectos más oscuros del universo de Warhammer 40.000, la mutación, la corrupción y la naturaleza fundamental de la propia realidad. Desafía nuestra comprensión de lo que significa ser humano, demonio o algo totalmente diferente. Al explorar este conocimiento prohibido, debemos recordar que, al buscar tales respuestas, corremos el riesgo de atraer la atención de poderes que es mejor no perturbar. La posibilidad de híbridos daimonion mortal representa algo más que una preocupación teórica. Ataca al corazón de los mayores temores de la humanidad, la pérdida de uno mismo, la corrupción del alma y la difuminación de las líneas que separan la realidad de la pesadilla. A medida que profundizamos en este misterio, debemos considerar no solo si tales seres pueden existir, sino lo que su existencia significaría para el futuro de toda la vida mortal en la galaxia. Comencemos nuestro viaje por este oscuro misterio, examinando las pruebas pieza por pieza, y tal vez descubramos verdades que el Imperio preferiría mantener ocultas. Pero recuerda, algunos conocimientos tienen un precio terrible, y no todas las preguntas están destinadas a ser respondidas. Los poderes fundamentales que dan forma al potencial de los híbridos demonio-mortal comienzan con los 4 dioses del caos: Khorne, el dios de sangre de la guerra y la violencia; Nurgle, el señor de la decadencia y la pestilencia; Tzench, el arquitecto del destino y el cambio; y Slaanesh, el príncipe del exceso y la sensación. Cada uno posee enfoques únicos para corromper y transformar la carne mortal. Por parte de los mortales, la humanidad es a la vez el objetivo principal y el colaborador involuntario en los posibles intentos de hibridación. El imperio del hombre representa la mayor concentración de vida humana de la galaxia, lo que lo convierte en una vasta reserva de sujetos potenciales para la corrupción del caos. Dentro de sus filas, varios grupos muestran diferentes niveles de susceptibilidad a tales transformaciones. El Mechanicum Oscuro es una facción crucial para comprender estas posibilidades.
ya que estos tecnosacerdotes corruptos poseen tanto el conocimiento de la biología humana como la sabiduría herética para intentar la fusión antinatural entre urdimbre y materia. Sus experimentos en la combinación de carne, máquina y energías de la urdimbre empujan los límites de lo que es posible en la creación de entidades híbridas. Los marines espaciales del caos, que ya han sufrido una importante transformación física y espiritual al caer en el caos, representan una categoría única. Sus cuerpos mejorados y su exposición a las energías warp los convierten en sujetos particularmente interesantes para la hibridación potencial, puesto que ya existen en un estado entre la humanidad pura y algo distinto. La Legión de los Mil Hijos merece especial atención, ya que su experiencia con el cambio y la transformación de la carne ofrece una valiosa perspectiva sobre cómo los cuerpos mortales pueden ser alterados por las energías de la urdimbre. Su historia demuestra tanto el potencial como los peligros de tales modificaciones. Los Eldar oscuros, aunque no están directamente alineados con el caos, poseen una gran experiencia en la manipulación biológica y la creación de almas, paralela a algunos aspectos de la hibridación demonio-mortal. Su avanzada comprensión de la tortura y la transformación proporciona otra perspectiva sobre las posibilidades de combinar diferentes formas de vida. Los pícaros psíquicos desempeñan un papel crucial como individuos naturalmente sintonizados con las energías de la urdimbre. Su conexión única con el Inmaterium los hace particularmente susceptibles a la influencia daemónica y a la hibridación potencial, sirviendo como conductos naturales entre los reinos material e inmaterial. El Ordo Malleus de la Inquisición se erige como la principal oposición a tales experimentos, dedicando vastos recursos a prevenir y estudiar estas corrupciones. Sus registros y observaciones proporcionan gran parte de nuestra comprensión de los intentos fallidos de hibridación y sus consecuencias. Ciertos hechiceros del caos y apóstoles oscuros persiguen activamente la creación de seres híbridos como parte de sus estudios y rituales. Estos individuos a menudo poseen el conocimiento más directo de los intentos exitosos y fallidos de crear tales entidades. Las poblaciones perdidas y condenadas de los mundos daemónicos representan laboratorios vivientes donde los límites entre mortal y daemónico se vuelven cada vez más borrosos. Estas almas desafortunadas proporcionan pruebas de cómo la exposición prolongada a las energías de la urdimbre puede transformar a los seres mortales con el paso del tiempo. Cada facción aporta sus propias motivaciones y capacidades a este campo de estudio prohibido. Mientras algunos persiguen activamente la hibridación como camino hacia el poder, otros buscan evitarla a toda costa, creando una compleja red de intereses contrapuestos y conocimientos ocultos en torno a esta oscura posibilidad. La cuestión de la hibridación demonio-mortal surgió desde los primeros encuentros de la humanidad con la urdimbre, mucho antes del surgimiento del imperio. Los textos antiguos hablan de experimentos prohibidos llevados a cabo en laboratorios secretos de mundos olvidados, donde ambiciosos científicos y hechiceros trataban de aprovechar los poderes tecnológicos y sobrenaturales para crear seres superiores. La era de la lucha marcó un periodo crucial en el que numerosos mundos humanos aislados se enfrentaron a tormentas factoriales sin precedentes, lo que condujo a un mayor contacto con entidades daemónicas. En esta época se produjeron los primeros intentos documentados de fusión controlada entre mortal y daimonion, aunque la mayoría de los registros fueron posteriormente purgados por las autoridades imperiales. El descubrimiento de la tecnología del campo Hellar revolucionó la comprensión humana de la relación entre el espacio real y la urdimbre. Este avance llevó a algunos investigadores a preguntarse si los entornos controlados podrían facilitar combinaciones estables de esencia material e inmaterial. Estos primeros experimentos, aunque en gran medida infructuosos, establecieron teorías fundamentales sobre la naturaleza de dicha hibridación. Varias civilizaciones Xenos ya habían seguido caminos de investigación similares. La caída de los Eldar demostró las catastróficas consecuencias de llevar demasiado lejos los límites entre lo mortal y lo inmortal. Su cuento con moraleja despertó un renovado interés por comprender los límites de tales transformaciones. El establecimiento de los primeros mundos de demonios proporcionó oportunidades sin precedentes para estudiar los efectos a largo plazo de la exposición a la urdimbre en las poblaciones mortales.
Estos entornos infernales sirvieron como laboratorios naturales, mostrando cómo el contacto sostenido con el Inmaterium podía alterar gradualmente a los seres vivos a lo largo de generaciones. La separación del mecanismo oscuro de Marte marcó otro hito importante. Su libertad respecto a las restricciones imperiales les permitió aplicar teorías radicales sobre la combinación de carne, máquinas y energías warp. Su trabajo sentó las bases para muchos intentos modernos de crear entidades híbridas. Las expediciones arqueológicas a mundos muertos descubrieron ocasionalmente pruebas de antiguas civilizaciones que habían intentado experimentos similares. Estos descubrimientos sugerían que el deseo de fusionar la esencia mortal y la daemónica no era exclusivo de la humanidad, sino que representaba un patrón recurrente en diferentes especies y épocas. La aparición de tormentas factoriales estables y grietas factoriales permanentes creó zonas en las que las barreras entre el espacio real y el Inmaterium se debilitaron permanentemente. Estas zonas ofrecían condiciones únicas para estudiar cómo responde el tejido vivo a la exposición prolongada a las energías de la urdimbre. A lo largo de la historia, varios cultos del caos desarrollaron enfoques rituales para la transformación, creyendo que ciertas ceremonias podían preparar recipientes mortales para la fusión daemónica. Aunque la mayoría de los intentos acabaron en desastre, el conocimiento acumulado de estos experimentos contribuyó a la comprensión actual del proceso. El descubrimiento de ciertos artefactos y reliquias sugirió que algunas culturas antiguas habían logrado un éxito parcial en la creación de entidades híbridas estables. Estos hallazgos suscitaron un renovado interés por esta posibilidad, aunque muchos de estos artefactos fueron destruidos posteriormente por la Inquisición. El análisis detallado de los patrones de mutación entre las poblaciones expuestas a la influencia de la urdimbre reveló cambios consistentes que insinuaban la posibilidad teórica de una transformación controlada. Estos estudios proporcionaron datos valiosos sobre cómo responde la biología mortal a las fuerzas inmateriales. La observación de anomalías naturales en las que los individuos mostraban características de naturaleza mortal y daemónica planteó preguntas intrigantes sobre el potencial de los híbridos artificiales. Estos raros casos se convirtieron en objeto de intenso estudio por parte de investigadores tanto imperiales como heréticos. El desarrollo de métodos más sofisticados para contener y estudiar a las entidades de la urdimbre permitió una experimentación más controlada. Estos avances en la metodología ayudaron a los investigadores a comprender mejor los retos fundamentales y las posibilidades de combinar esencia mortal y daemónica. La acumulación de este conocimiento y experiencia a lo largo de milenios llevó a la comprensión actual de que, si bien la hibridación daimonion-mortal podría ser teóricamente posible, los retos prácticos y los riesgos que implica hacen que su implementación exitosa sea extremadamente difícil y peligrosa. El camino hacia la hibridación demonio-mortal suele comenzar con la exposición a las energías de la urdimbre a través de sacrificios rituales o la estancia prolongada en entornos contaminados por la urdimbre. Los cambios iniciales se manifiestan sutilmente: mayor sensibilidad al Inmaterium, sueños extraños y alteraciones físicas graduales que desafían la ley natural. El primer gran paso suele implicar la creación de programas de reproducción especializados dentro de los cultos del caos. Estos grupos exponen sistemáticamente a generaciones de seguidores a dosis controladas de energía warp, con la esperanza de producir individuos más receptivos a la fusión daemónica. Tales programas operan en secreto a través de incontables mundos, cada uno desarrollando enfoques únicos basados en las preferencias de su deidad patrona. A medida que surgen candidatos prometedores de estos programas, comienzan intentos más directos de hibridación. Los hechiceros llevan a cabo elaborados rituales diseñados para preparar recipientes mortales para la esencia daemónica, mientras que los biólogos del Dark Mechanicum trabajan para modificar la carne a nivel celular. Estos enfoques paralelos a veces producen resultados inesperados cuando se combinan. El proceso real del intento de hibridación se produce por etapas. En primer lugar, el mortal elegido debe sobrevivir a la exposición directa a la energía bruta de la urdimbre sin sufrir una mutación inmediata o morir. Después,
Su alma debe ser alterada gradualmente para acomodar la esencia daemónica, manteniendo al mismo tiempo cierta apariencia de conciencia mortal. Por último, su forma física debe estabilizarse en un estado intermedio entre la existencia material y la inmaterial. Los intentos fallidos proporcionan datos valiosos. Cada transformación catastrófica o disolución explosiva ofrece nuevas perspectivas sobre los límites de la carne mortal y la naturaleza de la esencia daemónica. Las transformaciones parciales exitosas, aunque inestables, demuestran la posibilidad teórica de lograr una verdadera hibridación. Los propios dioses oscuros se interesan a veces por estos experimentos, sobre todo cuando resultan prometedores. Su intervención directa puede acelerar el proceso, pero a menudo resulta en mutaciones impredecibles que se desvían del objetivo original. El enfoque único de cada dios del caos hacia la transformación crea diferentes tipos de posibilidades híbridas. Más allá de los experimentos controlados, los fenómenos naturales producen ocasionalmente resultados interesantes. Las tormentas de urdimbre estables a veces crean condiciones en las que las poblaciones desarrollan gradualmente rasgos que sugieren una hibridación daemónica parcial a lo largo de múltiples generaciones. Estos patrones evolutivos ofrecen pistas sobre posibles métodos para lograr una transformación controlada. El descubrimiento de antiguos artefactos tecnológicos a veces proporciona nuevas vías de investigación. Los dispositivos diseñados para manipular la barrera entre el espacio real y la urdimbre pueden adaptarse para experimentos de hibridación, aunque su propósito original puede haber sido muy diferente. La competencia entre las distintas facciones del caos impulsa la innovación en las técnicas de hibridación. Diferentes bandas de guerra y células de culto compiten por conseguir resultados estables, lo que lleva al rápido desarrollo de nuevos métodos, aunque pocos están dispuestos a compartir sus descubrimientos. La participación de poderosos psykers introduce nuevas posibilidades. Su conexión natural con la urdimbre les permite a veces actuar como catalizadores o factores estabilizadores en los intentos de hibridación. Algunos se convierten en laboratorios vivientes, sus cuerpos y almas se transforman gradualmente mediante la exposición controlada a la esencia daemónica. Los mundos daemónicos sirven como campos de pruebas donde los híbridos exitosos pueden sobrevivir e incluso prosperar. Estos entornos, donde la realidad misma sigue reglas diferentes, proporcionan condiciones únicas que pueden soportar combinaciones de naturaleza mortal y daemónica que de otro modo serían imposibles. La propagación de la corrupción del caos a través de sistemas poblados crea oportunidades para la experimentación a gran escala. La exposición masiva a la influencia de la urdimbre permite a los investigadores observar varias reacciones en diversas poblaciones, identificando candidatos prometedores para intentos de hibridación más específicos. Cada avance en la comprensión conlleva nuevos retos. La oposición fundamental entre la realidad mortal y la esencia daemónica significa que incluso los híbridos aparentemente exitosos pueden llegar a desestabilizarse. Esto lleva a un refinamiento constante de las técnicas y al desarrollo de nuevos métodos para mantener las formas híbridas. El conocimiento acumulado de innumerables intentos a lo largo de milenios permite llegar gradualmente a una comprensión más profunda de lo que podría hacer posible la verdadera hibridación. Cada generación de hechiceros del caos y científicos oscuros añade sus propios descubrimientos a esta sabiduría prohibida, acercando la posibilidad teórica a la realidad. Las pruebas sugieren que el caos sí puede crear híbridos entre demonios y razas mortales, aunque tales logros siguen siendo increíblemente raros e inestables. Esta conclusión surge del análisis detallado de múltiples casos documentados y marcos teóricos que apoyan la posibilidad. El avance clave en la comprensión provino del estudio de las propiedades únicas de los individuos poseídos que mantenían una consciencia parcial. A diferencia de las posesiones típicas, en las que el demonio domina por completo al anfitrión, estos raros casos demostraron una verdadera fusión de la esencia mortal y la daemónica. La conciencia del mortal permanecía parcialmente intacta mientras incorporaba aspectos de la naturaleza del demonio, lo que sugiere que la verdadera hibridación es posible en condiciones específicas. La investigación de estos casos reveló que el éxito requiere tres elementos cruciales:
Un recipiente mortal con una resistencia espiritual excepcional, un daimonion dispuesto a fusionarse parcialmente en lugar de dominar, y unas condiciones ambientales precisas que permitan una fusión estable entre la esencia material e inmaterial. Cuando estas condiciones se alinean, el híbrido resultante exhibe características únicas imposibles para los seres puramente mortales o puramente daemónicos. El descubrimiento de ciertos artefactos antiguos proporciona pruebas físicas que apoyan esta conclusión. Estas reliquias contienen especímenes conservados de seres parcialmente transformados que muestran claros signos de características tanto mortales como daemónicas a nivel celular. Análisis avanzados revelan que no se trataba de simples mutaciones o corrupciones, sino de una verdadera hibridación de diferentes formas de existencia. La prueba más convincente proviene de la existencia de mundos daemónicos estables, donde las leyes de la realidad se mezclan permanentemente con las imposibilidades de la urdimbre. Estos entornos demuestran que, en las condiciones adecuadas, la esencia material e inmaterial pueden coexistir en formas estables. Los habitantes nativos de estos mundos suelen mostrar rasgos que solo podrían surgir de una verdadera hibridación y no de una simple corrupción. El examen de la naturaleza de los demonios menores revela otra idea crucial. A diferencia de los demonios mayores, que mantienen personalidades y formas distintas, los demonios menores muestran una mayor flexibilidad en su esencia. Esta maleabilidad les permite combinarse más fácilmente con recipientes mortales, creando híbridos estables que conservan características de ambos orígenes. La existencia de fogueos psíquicos exitosos proporciona un marco teórico inesperado que apoya la posibilidad de hibridación. Si los seres mortales pueden existir de forma natural con una ausencia total de presencia de la urdimbre, se deduce lógicamente que el extremo opuesto, una fusión perfecta de esencia mortal y urdimbre, también debería ser posible en las circunstancias adecuadas. El análisis técnico de la posesión daemónica revela que el proceso ya crea una forma temporal de hibridación. La clave de la hibridación permanente reside en estabilizar este estado temporal, algo que se ha logrado en raros casos documentados en los que el individuo poseído alcanzó un equilibrio estable con su ocupante daemónico. Los experimentos del mecanismo oscuro con la tecnología de vinculación de almas demuestran que la esencia mortal puede alterarse permanentemente para acomodar elementos no mortales. Estos descubrimientos sugieren que, con la preparación adecuada, los recipientes mortales pueden modificarse para lograr una fusión estable con la esencia daemónica. La observación de seres que existen simultáneamente en el espacio real y en la urdimbre proporciona otra prueba que apoya la posibilidad de hibridación. Estas entidades demuestran que la barrera entre la existencia material e inmaterial no es absoluta, sino que existe en un espectro que puede manipularse bajo condiciones específicas. Los casos documentados de mutaciones estables causadas por la exposición prolongada a la urdimbre demuestran que la biología mortal puede adaptarse para incorporar elementos inmateriales sin destrucción inmediata. Esta capacidad de adaptación sugiere que la hibridación controlada es posible si el proceso se gestiona y estabiliza adecuadamente. El éxito de ciertos hechiceros del caos a la hora de lograr una transformación parcial, manteniendo su conciencia original, demuestra que la hibridación controlada es factible. Su capacidad para existir en un estado entre mortal y daimonion, sin perder la capacidad de actuar, demuestra que los verdaderos híbridos pueden mantener una existencia estable e independiente. La evidencia acumulada de múltiples fuentes y enfoques confirma que, aunque increíblemente difícil y rara, la hibridación demonio-mortal es teórica y prácticamente posible en el universo de Warhammer 40.000. Esta conclusión abre fascinantes posibilidades para el futuro. Esta conclusión abre fascinantes posibilidades para seguir explorando los límites entre la existencia mortal y la daemónica. Este entendimiento representa un punto de inflexión significativo en nuestra comprensión de la relación entre los reinos material e inmaterial, sugiriendo que la barrera entre mortal y daimonión puede ser más permeable de lo que se creía, aunque las consecuencias de este conocimiento siguen siendo profundas y aterradoras.
La creación con éxito de híbridos daimonium mortal estables alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder en la galaxia. Estos seres representarían una forma de existencia completamente nueva, capaz de operar eficazmente tanto en el espacio real como en la urdimbre, lo que los convertiría en amenazas especialmente peligrosas para toda forma de vida. Las implicaciones militares inmediatas serían asombrosas. Los seres híbridos podrían eludir defensas tradicionales como los campos Hellar, moviéndose sin problemas entre espacios materiales e inmateriales. Su capacidad para existir de forma natural en ambos reinos los convertiría en exploradores, asesinos y fuerzas de vanguardia perfectas para las invasiones del caos. El impacto psicológico sobre las fuerzas imperiales sería devastador. Enfrentarse a enemigos que encarnan sus temores más profundos sobre la corrupción del caos, al tiempo que conservan inteligencia y capacidad táctica mortales, destrozaría la moral. La mera existencia de tales seres desafiaría doctrinas imperiales fundamentales sobre la separación entre la humanidad y la urdimbre. La comprensión científica de la propia realidad requeriría una revisión. La existencia estable de seres híbridos demostraría que las barreras entre el espacio real y la urdimbre son más permeables de lo que se pensaba. Este conocimiento podría conducir a nuevos y peligrosos experimentos para derribar estas barreras a mayor escala. La creación de híbridos desencadenaría una nueva carrera armamentística entre las facciones del caos, cada una tratando de perfeccionar sus propios métodos de creación de estos poderosos sirvientes. Diferentes enfoques basados en los aspectos únicos de cada dios del caos darían lugar a diversas formas híbridas, cada una con capacidades y debilidades distintas. La respuesta inquisitorial probablemente desencadenaría purgas sin precedentes en los presuntos criaderos. La amenaza de la creación de híbridos justificaría medidas extremas que llevarían a la destrucción de poblaciones enteras consideradas en riesgo de albergar programas híbridos. La eclesiarquía se enfrentaría a una crisis de doctrina. La existencia de seres simultáneamente mortales y daemónicos desafiaría las enseñanzas fundamentales sobre la naturaleza del caos y la corrupción. Esto podría provocar peligrosos cismas dentro de la fe imperial. Los mercaderes y otros navegantes del vacío se encontrarían con nuevos peligros. Los seres híbridos podrían manifestarse a bordo de las naves sin previo aviso, eludiendo las tácticas tradicionales de guerra en el vacío y haciendo que incluso los saltos warp cortos fueran extremadamente peligrosos. La recopilación de información en toda la galaxia se complicaría considerablemente. Los seres híbridos podrían infiltrarse en organizaciones a niveles que antes se consideraban seguros frente a la influencia daemónica, pero conservando suficiente mortalidad para evitar los métodos de detección tradicionales. La dinámica de poder dentro de las bandas del caos cambiaría drásticamente. Aquellos capaces de crear o controlar seres híbridos ganarían una influencia significativa, desestabilizando potencialmente las jerarquías establecidas y desencadenando nuevos conflictos. Las estrategias de defensa planetaria requerirían una revisión completa. La capacidad de los híbridos para manifestarse a través de un sutil debilitamiento de la realidad, en lugar de requerir fisuras factoriales completas, dejaría obsoletas las medidas defensivas tradicionales. El Mechanicum oscuro ganaría una influencia sin precedentes, ya que su experiencia en la combinación de diferentes formas de existencia sería crucial para crear y controlar a los seres híbridos. Su conocimiento tanto de la transformación tecnológica como de la transformación basada en la curvatura resultaría esencial. Las rutas comerciales de toda la galaxia se verían interrumpidas cuando los seres híbridos hicieran poco fiables las medidas de seguridad tradicionales de los viajes factoriales. Esto podría llevar al aislamiento de sectores enteros y al colapso de las líneas de suministro establecidas. La aparición de seres híbridos también afectaría a las civilizaciones xenos, obligando incluso a las tradicionalmente resistentes a la influencia del caos a desarrollar nuevas defensas contra estas amenazas únicas. Esto podría dar lugar a alianzas improbables contra la creciente amenaza híbrida. De todos los misterios que rodean la posibilidad de híbridos nacidos de demonios y mortales, las implicaciones filosóficas y los dilemas morales que evocan se encuentran entre los temas más provocativos y debatidos.
mientras que las secciones anteriores han examinado los desafíos físicos y metafísicos de tales uniones. Esta parte profundiza en las ramificaciones culturales, éticas y simbólicas de estos seres dentro del universo Warhammer 40.000. Estas implicaciones trascienden la mera biología y se adentran en el terreno de la ideología, las creencias y el terror existencial. El concepto mismo de un ser híbrido desafía la estricta dicotomía entre mortal y demonio que ha definido la comprensión del imperio sobre el caos durante milenios. La doctrina imperial condena categóricamente el caos como algo totalmente ajeno, una fuerza insidiosa que se opone a todo lo que la humanidad considera sagrado. Sugerir que mortales y demonios podrían fusionarse con éxito es invitar a la herejía más peligrosa, una herejía que empaña la claridad moral sobre la que se construye el imperio. Para la eclesiarquía, esta idea representa una afrenta directa a sus enseñanzas. La existencia de híbridos sugeriría que los reinos inmaterial y material no están totalmente separados, sino interconectados de formas antes inimaginables. Esto plantea profundas cuestiones teológicas sobre el papel del emperador a la hora de salvaguardar a la humanidad del caos. ¿Podrían los híbridos representar un fracaso del mandato divino del emperador? O peor aún, ¿podrían ser vistos por algunos como una prueba de la incapacidad del emperador para proteger completamente a la humanidad de la influencia del Immaterium? Tales nociones bastan para inspirar purgas y campañas inquisitoriales destinadas a silenciar hasta el más leve susurro de esta posibilidad. Desde la perspectiva de los Xenos, la idea de los híbridos demonio-mortal provoca su propia cuota de preguntas y temores. Mientras el imperio lidia con las implicaciones teológicas, las especies alienígenas deben enfrentarse a la realidad de lo que tales seres significan para el equilibrio de poder en la galaxia. Las criaturas híbridas capaces de existir tanto en el espacio real como en el Warp podrían eludir los métodos tradicionales de navegación Warp, lo que supondría una amenaza no solo para el imperio, sino para todas las civilizaciones que dependen del Warp. Para especies como los Eldar, que han luchado durante mucho tiempo contra las invasiones del caos, la aparición de híbridos estables sería un presagio de perdición, una señal de que incluso sus mayores salvaguardas contra el Immaterium no son suficientes. La resonancia simbólica de los híbridos va más allá de su amenaza inmediata. Encarnan los miedos más viscerales de la humanidad, la pérdida de la individualidad, la corrupción del alma y la violación del orden natural. En este sentido, los híbridos no son solo entidades físicas, sino desafíos existenciales. Obligan a quienes se topan con ellos a reconsiderar la naturaleza de la propia realidad. ¿Están los mortales realmente separados de la urdimbre, o son meras extensiones de ella, moldeadas por fuerzas que escapan a su comprensión? ¿Los híbridos revelan verdades ocultas sobre el universo, o son simplemente aberraciones grotescas nacidas de la malevolencia del caos? Uno de los aspectos más debatidos dentro de las comunidades de fans es si los híbridos podrían llegar a poseer libre albedrío. Esta cuestión afecta al núcleo de lo que significa ser un ser sensible. Si los híbridos heredan rasgos de sus orígenes mortales y daemónicos, ¿les otorga esto autonomía o están siempre sujetos a la voluntad de sus patrones del caos? ¿Podría un híbrido, por ejemplo, desafiar a los mismos poderes que lo crearon, o su existencia estaría tan entrelazada con la urdimbre que la resistencia sería imposible? Estas especulaciones alimentan innumerables debates, en los que algunos sostienen que los híbridos representarían la pérdida definitiva de la capacidad de actuar, mientras que otros los ven como posibles comodines en la lucha galáctica entre el orden y el caos. No hay que subestimar los efectos psicológicos del encuentro con los híbridos. Para las fuerzas imperiales, la mera existencia de estos seres echaría por tierra creencias profundamente arraigadas sobre la naturaleza del enemigo. Los soldados condicionados a ver el caos como una amenaza externa, algo pichao que debe ser erradicado, se verían obligados a enfrentarse a la incómoda realidad de que los híbridos comparten elementos de humanidad. Esta disonancia cognitiva podría provocar un colapso generalizado de la moral, así como una mayor susceptibilidad a la corrupción. Después de todo, si los mortales pueden convertirse en híbridos, ¿quién puede decir que alguien es realmente inmune al toque del caos? Por el contrario,
Las facciones alineadas con el caos probablemente verían a los híbridos como poderosos símbolos del favor de sus dioses. Un híbrido nacido de la influencia de una deidad específica podría convertirse en un punto de reunión para los cultos, inspirando una ferviente devoción y mayores actos de herejía. Las habilidades únicas del híbrido lo elevarían a una posición de liderazgo, desestabilizando aún más los esfuerzos imperiales por mantener el control sobre las regiones contaminadas por el caos. La existencia de híbridos también plantea cuestiones sobre la naturaleza de la pureza y la corrupción. Dentro del imperio, la pureza es una piedra angular ideológica, una línea trazada para distinguir a la humanidad de los horrores de la urdimbre. Los híbridos, por su propia naturaleza, borran esta línea. No son ni puramente mortales ni totalmente daemónicos, sino que existen en un estado liminal que desafía cualquier categorización. Esta ambigüedad amenaza con socavar la visión del mundo en blanco y negro en la que se basa el imperio, abriendo la puerta a interpretaciones más matizadas y potencialmente heréticas del caos y su relación con la humanidad. A nivel práctico, el estudio de los híbridos podría conducir a avances en las tecnologías relacionadas con la urdimbre y la bioingeniería. Los investigadores heréticos podrían intentar aprovechar las propiedades únicas de los híbridos para desarrollar nuevos métodos de navegación warp, mejora psíquica o incluso tratamientos médicos. Tales conocimientos, aunque altamente peligrosos, atraerían sin duda a elementos renegados dentro del imperio, complicando aún más los esfuerzos por suprimir la investigación de la hibridación. A lo largo de la historia de la galaxia, han surgido tanto mortales como demonios, cuyos rasgos únicos, ambiciones y conexiones con el Inmaterium los convierten en candidatos excepcionales para la hibridación. Estos individuos, ya sea por su poder en bruto, su resistencia espiritual o su obsesiva búsqueda del conocimiento prohibido, destacan como figuras capaces de tender puentes entre los reinos mortal y daemónico. Esta sección explora a estos personajes destacados y examina por qué podrían sobresalir en el papel de seres híbridos, trascendiendo los límites de la existencia. Entre los daemons, los candidatos más adecuados son aquellos que demuestran adaptabilidad, cierto grado de individualidad y la voluntad de comprometer su esencia inmaterial pura. A diferencia de los daemons mayores, que a menudo encarnan aspectos singulares e inflexibles de sus dioses del caos, ciertas entidades menores o singularmente ambiciosas han demostrado la flexibilidad necesaria para fusionarse con huéspedes mortales. Tales rasgos los convertirían en participantes ideales en experimentos destinados a crear híbridos estables. Kairos Fateweaver, el señor del cambio de dos cabezas, es un excelente ejemplo de demonio que podría destacar en la hibridación. Como siervo predilecto de Tzench, Kairos posee un conocimiento sin parangón del pasado, el presente y el futuro potencial. Su insaciable curiosidad y su brillantez manipuladora lo convierten en un firme candidato para fusionarse con un homólogo mortal. Combinando sus conocimientos proféticos con la resistencia física de un mortal, este híbrido podría convertirse en un formidable instrumento del caos, capaz de manipular acontecimientos a escala galáctica. Sin embargo, la obsesión de Kairos por descifrar cada resultado también podría ser una debilidad, ya que su indecisión podría obstaculizar la capacidad del híbrido para actuar con decisión en momentos críticos. Para Slaanesh, la máscara de Slaanesh destaca como un daimonion especialmente adecuado para la hibridación. Como figura de gracia y tragedia, la máscara encarna la obsesión de Slaanesh por la belleza y el espectáculo. Una fusión con un artista mortal o un líder carismático podría dar como resultado un híbrido capaz de cautivar a poblaciones enteras mediante exhibiciones hipnotizadoras y manipulación psíquica. La incomparable capacidad de este híbrido para inspirar devoción y éxtasis lo convertiría en un arma poderosa en el arsenal de Slaanesh. Sin embargo, la historia de exilio de la máscara de la corte de Slaanesh plantea dudas sobre si sus propias ambiciones podrían interferir con su papel como parte de un híbrido. En las filas de Khorne, Skulltaker emerge como un candidato intrigante. La fusión de Skulltaker con un campeón mortal,
Un demonio movido por el honor marcial y la persecución implacable de oponentes dignos podría dar como resultado un híbrido de una destreza en combate sin igual. Tal ser sería un arma viviente, encarnando la ira de Khorne y la astucia táctica de un guerrero mortal. Sin embargo, la eficacia del híbrido dependería del equilibrio entre la insaciable sed de sangre de Khorne y la necesidad de estrategia y moderación del mortal. Entre los mortales, ciertos individuos poseen los rasgos necesarios para resistir la corrupción del caos y fusionarse con un daimonion sin perder el sentido de sí mismos. Estos candidatos a menudo combinan un potencial psíquico excepcional, resistencia física y una voluntad de hierro, lo que los hace especialmente adecuados para servir como la mitad mortal de un híbrido. Un buen ejemplo es Severus 3 veces maldito, un antiguo gobernador imperial convertido en caudillo del caos. El ascenso al poder de Severus está marcado por su habilidad para manipular e inspirar lealtad entre sus seguidores, incluso cuando adopta los dones de los poderes ruinosos. Su perspicacia política y su carisma, unidos a su creciente afinidad con la urdimbre, lo convierten en un recipiente ideal para la hibridación demonio-mortal. Una fusión entre Severus y un daimonion manipulador de Tzeentch podría crear un híbrido capaz de unir facciones del caos dispares bajo un único y astuto líder. Sin embargo, la ambición de Severus podría ser un arma de doble filo, ya que su deseo de dominio podría provocar conflictos internos en el híbrido. El enigmático científico renegado conocido como Magos Ferron es otro ejemplo intrigante. La experiencia de Ferron en bioingeniería y tecnologías basadas en la urdimbre ha dado lugar a numerosos avances que desafían los límites de la comprensión mortal. Su implacable búsqueda de la perfección y su desprecio por las restricciones éticas lo convierten en un compañero natural para un demonio de Nurgle o Tzeentch. Un híbrido con Ferron podría combinar el poder inmaterial del demonio con el genio tecnológico de Ferron, dando como resultado un ser capaz tanto de la transformación física como de la innovación basada en la urdimbre. Sin embargo, la obsesión de Ferron por su trabajo podría hacer que el híbrido fuera impredecible, ya que sus objetivos podrían divergir de los de su homólogo daemónico. En el oscuro submundo de los cultos del caos, líderes como Venara Voitongue destacan como candidatos ideales para la hibridación. Oradora magistral y hábil ritualista, la habilidad de Venara para influir en las masas y su profunda conexión con la urdimbre la convierten en un objetivo primordial para la atención daemónica. Un híbrido formado entre Venara y un demonio de Slaanesh o Tzeentch podría ejercer tanto un poder psíquico abrumador como una habilidad sin igual para manipular las mentes mortales. Sin embargo, el hecho de que Venara recurra al engaño y a las medias verdades podría sembrar la desconfianza entre sus aliados, socavando potencialmente la influencia del híbrido. Estos individuos, ya sean mortales o daemónicos, representan a los mejores candidatos para la hibridación dentro de la galaxia. Sus cualidades, ambiciones y defectos únicos los convierten en ejemplos fascinantes de lo que podría surgir de la fusión de la esencia mortal e inmaterial. Cada híbrido sería una entidad singular, definida no solo por su origen, sino también por la interacción de sus mitades mortal y daemónica, creando una fuerza nueva y aterradora dentro del universo de Warhammer 40.000. La cuestión de si el caos puede crear híbridos entre demonios y mortales está envuelta en misterio, y numerosas preguntas y teorías sin resolver rodean el tema. Estos debates van desde la especulación metafísica a los desafíos prácticos, ofreciendo un terreno fértil para la discusión entre los aficionados y estudiosos de Warhammer 40.000. Esta sección explorará los aspectos más intrigantes y polémicos del debate sobre la hibridación, centrándose en cuestiones sin resolver y teorías que empujan los límites de la imaginación. Otra cuestión sin resolver es la de la permanencia. Aunque se creara un híbrido con éxito, ¿podría permanecer estable a lo largo del tiempo? La urdimbre y el espacio real funcionan con principios fundamentalmente distintos, y mezclarlos en una sola entidad podría dar lugar a una fusión intrínsecamente inestable. Algunos teorizan que los híbridos se deteriorarían gradualmente, disolviéndose en energía warp o sucumbiendo a una mutación catastrófica.
Otros sugieren que ciertas condiciones, como una grieta warp permanente o un apoyo psíquico sostenido, podrían ser necesarias para mantener su estabilidad. Esto plantea nuevas cuestiones sobre los recursos y entornos necesarios para mantener a estos seres. Una teoría especialmente controvertida es la del papel del alma en la hibridación. En el universo de Warhammer 40.000, el alma es un vínculo metafísico entre un mortal y el Inmaterium. Los demonios, que carecen de cuerpo físico, son pura energía urdimbre moldeada por la voluntad de sus deidades protectoras. Para que exista un híbrido, algunos teóricos sostienen que el alma del mortal debe alterarse fundamentalmente para dar cabida a la esencia daemónica. Esto plantea varias preguntas. ¿Puede un alma mortal dividirse o fusionarse con la esencia de un daimonion sin ser destruida? Si es así, ¿qué ocurre con la identidad del mortal y cómo afecta esto a su capacidad para resistir la corrupción? Las implicaciones para la resistencia espiritual de la humanidad son profundas e inquietantes. La cuestión de la herencia genética también suscita un gran debate. Si los híbridos se reprodujeran, ¿heredaría su descendencia rasgos tanto del linaje mortal como del daemónico? La posibilidad de que exista una línea de sangre así en la galaxia alteraría fundamentalmente el equilibrio de poder, creando una nueva facción que podría desafiar tanto al Imperio como al caos. Algunos teóricos afirman que cualquier descendencia de este tipo sería estéril, al igual que muchos híbridos xenos, mientras que otros argumentan que la herencia genética podría evitar la reproducción física, manifestándose a través de medios psíquicos o basados en la urdimbre. Esta teoría está relacionada con debates más amplios sobre la naturaleza de la vida y la evolución en un universo conformado tanto por la ciencia como por la brujería. Tampoco están claros los límites del consentimiento daemónico. En la mayoría de los casos, los demonios dominan a sus huéspedes mortales a través de la posesión, borrando por completo la voluntad del huésped. Para que se produzca una verdadera hibridación, podría ser necesario cierto grado de cooperación entre demonio y mortal. Esto plantea preguntas intrigantes sobre las motivaciones de los demonios. ¿Sacrificarían voluntariamente su autonomía o esencia para fusionarse con un mortal, o tal unión les vendría impuesta por la voluntad de su deidad protectora? En este último caso, ¿qué mecanismos podrían garantizar el cumplimiento del daimonion y cómo afectaría esto a la funcionalidad del híbrido? Otra área de especulación se refiere al potencial de hibridación fuera de la biología humana. La susceptibilidad de la humanidad al caos está bien documentada, pero ¿qué ocurre con otras especies? Los Eldar, con su elevada sensibilidad psíquica, podrían servir en teoría como recipientes ideales para la hibridación, aunque su resistencia a la corrupción complica esta idea. Del mismo modo, la conexión inherente de los orcos con la urdimbre a través de su campo psíquico gestáltico podría crear desafíos u oportunidades únicas para la creación de híbridos. Incluso los necrones, a pesar de su naturaleza desalmada, plantean dudas sobre si su avanzada tecnología podría simular artificialmente la hibridación con entidades de la urdimbre. Cada una de estas posibilidades ofrece una perspectiva diferente sobre cómo podría desarrollarse la hibridación en la galaxia. El papel del tiempo en la urdimbre es otra cuestión sin resolver. El tiempo fluye de forma diferente en el Inmaterium, a menudo con poca correlación con el espacio real. Esta discrepancia podría tener implicaciones significativas para los híbridos. ¿Envejecerían normalmente sus componentes mortales o podría la urdimbre distorsionar su esperanza de vida, otorgándoles potencialmente la inmortalidad o acelerando su decadencia? Además, si los híbridos existen en ambos reinos simultáneamente, ¿cómo percibirían el tiempo e interactuarían con él? Este aspecto de su existencia sigue siendo profundamente enigmático, lo que añade otra capa de complejidad a su creación teórica. Por último, se plantea la cuestión de la finalidad. Si existieran los híbridos, ¿qué papel desempeñarían en los grandes planes del caos? ¿Servirían como soldados, líderes o símbolos vivientes del poder de sus dioses protectores? Alternativamente, podrían actuar como prototipos experimentales, allanando el camino para formas más avanzadas de influencia daemónica en el espacio real.
Las funciones y limitaciones específicas de los híbridos siguen siendo una cuestión abierta, que alimenta la especulación sin fin entre aficionados y estudiosos por igual. Las preguntas y teorías sin resolver en torno a los híbridos demonio-mortal revelan las profundas y a menudo aterradoras implicaciones de su posible existencia. Cada teoría, por especulativa que sea, desafía nuestra comprensión del universo de Warhammer 40.000, ofreciendo nuevas vías de exploración al tiempo que subraya la enorme complejidad de la influencia del caos. Tanto si los híbridos siguen siendo un concepto teórico, como si se convierten en una realidad tangible, su impacto en la galaxia y en las vidas de sus habitantes no puede ser exagerado. Las consecuencias a largo plazo de crear con éxito híbridos entre demonios y mortales podrían alterar fundamentalmente el equilibrio de poder y el tejido mismo de la existencia en el universo de Warhammer 40.000. La introducción de tales seres provocaría una onda expansiva en la galaxia. La introducción de estos seres afectaría a todos los aspectos de la galaxia, desde las estructuras políticas hasta las doctrinas religiosas, desde los avances tecnológicos hasta la supervivencia de las especies. El impacto sería profundo, complejo y probablemente devastador. La reacción inmediata del imperio del hombre sería de pánico y represión. La existencia de híbridos desafía las creencias fundamentales del imperio sobre el caos, la santidad de la humanidad y la separación entre el espacio real y la urdimbre. La eclesiarquía, ya rígida en su dogma, probablemente redoblaría sus enseñanzas, tachando a los híbridos de abominación definitiva. Esto llevaría a purgas generalizadas, mientras la Inquisición y el Adeptus Arbites trabajan para eliminar hasta el más mínimo rastro de hibridación. Planetas enteros podrían ser sometidos a exterminio si se sospechara de actividad híbrida, sumiendo a miles de millones en la muerte para preservar la pureza del imperio. Para el caos, los híbridos representarían una nueva arma de una versatilidad sin precedentes. A diferencia de los demonios tradicionales, que están ligados a la urdimbre, los híbridos podrían operar libremente en el espacio real sin necesidad de rituales o portales inestables para manifestarse. Esto permitiría a las bandas del caos desplegarlos como fuerzas de vanguardia, infiltrados o incluso agentes a largo plazo incrustados en territorios enemigos. La capacidad de los híbridos de existir en ambos reinos los haría inestimables para sabotear la infraestructura imperial, manipular los viajes factoriales o propagar la corrupción por sectores enteros. La introducción de híbridos también podría cambiar la dinámica interna del propio caos. Las potencias ruinosas, siempre competitivas, probablemente utilizarían a los híbridos como medida de su influencia, impulsando creaciones cada vez más ambiciosas para superar a sus rivales. Esta carrera armamentística entre los dioses podría dar lugar a híbridos aún más extraños y peligrosos, ya que Tzeentch busca manipuladores perfectos, Khorne exige guerreros imparables, Nurgle diseña portadores de plagas y Slaanesh crea seres de encanto y tentación sin igual. Esta escalada de esfuerzos podría conducir a una mayor inestabilidad dentro de las bandas del caos, ya que los híbridos se convierten tanto en codiciados activos como en fuentes de conflicto interno. Otras facciones de la galaxia no permanecerían pasivas ante tal evolución. Los Eldar, cuya historia está íntimamente ligada a las consecuencias de una manipulación factorial descontrolada, verían a los híbridos como una amenaza existencial. Sus Farseers probablemente se dedicarían a predecir y contrarrestar la actividad híbrida, desplegando fuerzas de ataque para eliminarlos antes de que puedan proliferar. Para los Drukhari, los híbridos podrían representar tanto una oportunidad como un peligro. Siempre buscando ampliar los límites del dolor y la transformación, podrían intentar capturar híbridos para sus propios experimentos grotescos, con la esperanza de descubrir nuevos métodos de infligir sufrimiento. Para los orcos, los híbridos serían probablemente otro desafío para poner a prueba su poder. Los orcos prosperan en el conflicto, y los híbridos proporcionarían un enemigo único, capaz de combinar el poder de la energía warp con la resistencia física. Con el tiempo, la exposición prolongada a los híbridos podría incluso provocar cambios adaptativos en las poblaciones orcas,
ya que su conexión latente con la urdimbre reacciona ante esta nueva amenaza. Los necrones, por otro lado, verían a los híbridos como una plaga para la galaxia. Con su desdén por la urdimbre y todas sus manifestaciones, las dinastías necronas podrían intensificar sus campañas para limpiar los sectores infestados de actividad híbrida. Esto podría dar lugar a alianzas sin precedentes entre los señores necrones y otras facciones anticaos, aunque fueran temporales o incómodas, ante una amenaza existencial mutua. Para la humanidad, la existencia de híbridos podría abrir puertas peligrosas. Las facciones deshonestas del imperio, desde cultos heréticos hasta ambiciosos comerciantes, podrían intentar aprovechar a los híbridos para su propio beneficio. La promesa de poder e influencia a través de tales alianzas sería tentadora, aún a riesgo de corrupción generalizada. Mundos enteros podrían caer bajo el dominio de líderes híbridos, creando dominios casi imperiales donde la influencia del caos se oculta bajo un barniz de lealtad a Terra. Desde un punto de vista tecnológico, los híbridos podrían impulsar tanto la innovación como la destrucción. El mecanismo oscuro los vería como una prueba del potencial para combinar biología, energías warp y maquinaria de formas nunca antes imaginadas. Esto podría conducir al desarrollo de formas completamente nuevas de motores demonio u horrores biomecánicos. Por el contrario, el Adeptus Mechanicus podría acelerar sus propios experimentos prohibidos para contrarrestar la amenaza híbrida, profundizando en la arqueotecnia y la xenotecnia a riesgo de violar sus propias restricciones. La propia urdimbre podría verse afectada por la proliferación de híbridos. Como seres que existen en la frontera entre el espacio real y el Immaterium, los híbridos podrían desestabilizar aún más esta barrera, haciendo que las tormentas factoriales fueran más frecuentes e impredecibles. Esto podría exacerbar la ya de por sí caótica naturaleza del viaje warp, aislando sectores de la galaxia e interrumpiendo el comercio y la comunicación. Regiones enteras podrían quedar permanentemente aisladas, transformándose en reinos dominados por híbridos, en los que las reglas de la realidad se reescriben por la presencia de estas entidades. A largo plazo, la existencia de híbridos podría dar lugar a nuevos movimientos filosóficos en la galaxia. Algunos verían los híbridos como una evolución natural, una mezcla de lo material y lo inmaterial que refleja la verdadera naturaleza del universo. Otros los verían como una advertencia funesta, una prueba de la capacidad del caos para infiltrarse y corromper incluso los aspectos más sagrados de la existencia mortal. Estas interpretaciones contradictorias podrían desencadenar nuevos conflictos a medida que las ideologías chocaran sobre cómo interpretar y responder al fenómeno híbrido. En última instancia, los híbridos obligarían a todas las facciones de la galaxia a adaptarse, ya fuera mediante innovaciones militares, cambios ideológicos o alianzas desesperadas. Su existencia pondría patas arriba las normas establecidas y desestabilizaría el ya frágil equilibrio de poder. Aunque en un principio el caos podría ser el más beneficiado, la naturaleza impredecible de los híbridos significa que incluso las potencias ruinosas podrían perder el control de sus creaciones, provocando consecuencias imprevistas. Tanto si los híbridos representan la siguiente etapa de la evolución como si son un presagio de catástrofe o una anomalía pasajera, su impacto en la galaxia sería profundo. Desafiarían los cimientos mismos de la realidad y las creencias, sin dejar rincón del universo Warhammer 40.000 sin tocar por su presencia.